Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor le bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Bendiga más. Amén. ¿Cuántos están contentos de que el pastor está de regreso? Amén. Bueno, Dios es bueno. Gracias a todos por sus oraciones. El viaje estuvo bueno porque fui botín, ¿no? Lo malo es que me se quedó por allá, se cayó el avión, ¿no? Pero puede sentarse, siéntese. Y gracias por orar, por las oraciones, ¿verdad? En relación a mi mamá, está todo bien por allá en Chile. Se hizo lo que se tenía que hacer, fue un tiempo fructífero y Dios me dio la oportunidad, ¿verdad?, de hacer todo lo que tenía que hacer. Así que eso es bueno. Y lo único malo es cuando uno se viene y la familia queda triste, ¿no? La familia queda triste, igual la mamá allá y ya los últimos días y pasaba llorando y todo eso. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Se pudo hacer lo que el motivo por el cual fue el viaje. Así que gracias, le agradezco sus oraciones. Amén. Amén. Estuve visitando también a los pastores, a los cuales estamos iniciando la obra ya en Chile, en la parte de Viña del Mar. Y va lentito, va lento, pero seguro. Va ahí. Bueno, está fluyendo. Así que sigamos orando por el pastor Juan y su esposa Nora, porque eso es lo que el Señor puso ahí para que Dios los bendiga, para que esa obra empiece a crecer. Amén. Estamos viendo la posibilidad de movernos del lugar de donde están. Está un poquito escondidita la sede donde se juntan, así que necesitamos un espacio más visible. Pero ahí estamos, ¿verdad?, trabajando. Estuve 2 días compartiendo con ellos, lo pasamos muy bonito. Me mandaron muchos saludos a toda la iglesia. Amén. Amén. Vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos de los libros de los Hechos, capítulo 23 y 24 nos corresponde. Ya vemos a Pablo llegando ya casi a Roma, ¿no? No, todavía no, por ahí va. Hasta que llega. Empieza a preparar su apelación y todas esas cosas por ahí. Así que tenemos un expositor nuevo, amén, nuevo de todas las formas. La primera vez que va a poner un día bien, ¿le parece? Aquí. Y también es nuevo porque es jovencito. Entonces le vamos a dar el concepto que le dijo Pablo a Timoteo: nadie tenga en poco de juventud. Amén. ¿Okay? Porque Dios usa al que Él quiere usar. Amén. Amén. Aquí no hay viejos, porque hay viejos que no tienen idea y hay jóvenes que saben mucho. Y viceversa. Amén. Así que con el oído atento a lo que Dios quiera transmitirnos. Amén. Hermano Brian, pasa por aquí. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Amén. Tu bendición. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a comenzar. ¿Alguien recuerda? Primero oremos. Antes de que nada. Inclinen su rostro, divisan y me acompañan. Padre, me acerco delante de tu presencia, mi Dios. Tú eres nuestro creador, Padre. Tú eres aquel que nos ha dado salud, Padre, de familia, mi Dios. Trabajo, Padre. Nos presentamos delante de ti, mi Dios, para que sea tu voluntad absoluta en esta noche, mi Dios. Esto no es ni con carne ni con sangre, mi Dios, sino con tu espíritu, mi Dios. Tú eres el que enseña, tú eres. Que Ananías era el sumo sacerdote. Va y dice: ¿quién eres acá?
¿quién eres tú para mandarme a golpear quebrantando la ley? Porque se supone que no tenían que hacer nada injusto en un juicio, y estaban en un juicio ahí. Entonces, le dicen, los demás le dicen, pero este es Ananías, el sumo sacerdote. Y Pablo dice, uy, ya la regué, dije. Y entonces va y dice, y en el versículo 5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues Cristo está. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Básicamente es lo que estaba diciendo. Yo dije lo que dije no porque no sabía la ley, sino porque no reconocía al sumo sacerdote. Si lo hubiera reconocido, sabiendo la ley, no hubiera dicho eso. Eso es básicamente lo que dije. Yo dije, yo maldecí al sumo sacerdote, o dije esto delante del sumo sacerdote por mi falta, por no reconocerlo, más no por no conocer la ley. Y entonces comienza su segundo defensa. Su primera defensa fue básicamente que no hizo nada de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Su segunda defensa es básicamente que Pablo nota la diferencia entre saduceos y fariseos. ¿Pueden ponerme la imagen? Ahí tengo una carpeta hecha donde estaban saduceos y fariseos. Pablo sabe la diferencia de estos dos personajes, y una de estas es que unos tienen conocimiento y otros solo tienen riquezas o alto nivel político. Dos personajes. Eso, ahí está. Si ven uno con los libritos, hay modo intelectual, y el otro es básicamente pro fashion, vestimenta, alto nivel. Y una de las cosas que ellos no creían era básicamente en los espíritus, en los ángeles, en todo este tipo de revelaciones. Y entonces Pablo dice, notando esta diferencia, en el versículo 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte del concilio, varones hermanos, una parte del concilio eran saduceos y otra parte fariseos, alzó la voz. Y alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando él dice la resurrección de los muertos, entonces comienza la confusión, el conflicto, ya que los saduceos no estaban de acuerdo o no creían mismo en eso de la resurrección ni los espíritus, y abajo mismo lo dice, en el versículo 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y pues, si los pasamos a la vida cotidiana, no es lo mismo que nos pasa a nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia. La manera en que nosotros interpretamos las cosas y actuamos en nuestro diario vivir no es diferente a las demás, no causa confusión a las demás, no es pues, como Kevin lo había dicho, no es pues el reino de Dios de un vaso boca abajo, que el primero será último y el último será primero, que si te pegan en una mejilla tienes que dar la otra, que si te pide algo de tu túnica, dale tu túnica entera. No es, eso va en contra de la lógica de este mundo, no es así como nosotros actuamos, no es como nosotros enseñamos a nuestros hijos, una manera diferente de pensar, una manera que a las personas les causa confusión. La manera que Pablo vivía era confuso para las demás personas y no lo aceptaban. La manera en que nosotros vivimos no es acaso confuso para las demás personas. El hecho de que nosotros enseñemos a nuestros hijos el fundamento del reino de los cielos y cómo ellos deberían relacionarse con las demás personas siguiendo las sagradas escrituras no es diferente a cómo el mundo solo dice que se relacionen. O no, en el hecho de trabajar, cuando nosotros trabajamos, no dice pues la palabra trabajen como que estuvieran trabajando para el Señor y las demás personas solo trabajan por trabajar. ¿No es eso diferente? ¿No va en contra de eso? De lo que la mayoría de personas. Al igual que Pablo, nosotros también nuestras acciones traen confusión a las personas, tanto en nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras familias o incluso en nuestros amigos. Y Pablo, al presentar quién era él, trajo confusión. Entonces, viendo que no se llegaba a ningún acuerdo, uno de los escribas de la parte de los fariseos viene y dice eso en el versículo 9.
Y hubo una gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contenían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. La parte que dice no resistamos a Dios, básicamente se dice: no hagamos lo que Dios no quiere. Dios nos dejó las leyes para juzgar conforme a su voluntad. Y si bajo la ley que Dios dejó no hay nada de qué juzgar, no resistamos a Dios, no nos salgamos de lo que Dios nos estipuló y no resistamos a Él, no vayamos en contra de Él. Eso básicamente es lo que le dijo. Y eso no es también en lo que en nuestra vida nos pasa, de que cuando el tribuno escuchó esto, decidió mejor sacarlo, porque ya no había de qué juzgarle, y entonces simplemente lo iban a masacrar simplemente solo por enojo, no porque era culpable ni nada. Entonces, no es, y si aplicamos esto en nuestra vida, o ponemos un ejemplo solo de nuestra vida, ¿no es esto lo que nos pasa? ¿No dice pues la palabra de que todo le sale bien conforme al propósito que han sido llamados? En Romanos 8:28, si lo quieren buscar. Si nosotros somos juzgados o somos puestos en dificultad por quién somos en Cristo Jesús, ¿no es mismo Cristo que nos libera? ¿O no es el Cristo en que encontramos refugio o restauración? ¿O no es así como Pablo lo hacía? Pablo no decía: gócense en la tribulación. Pablo no decía: tenemos un defensor, un abogado en Cristo. Pablo no decía todas estas cosas de que Cristo es nuestro fundamento, de que Cristo nos va a ayudar, de que tenemos recompensa en los cielos y todas estas cosas. Básicamente, Dios siempre nos liberará de cualquier mal, siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios y nuestras acciones vayan conforme a la voluntad de Dios. Pero a veces simplemente hacemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros consideramos mejor. Pero si regresamos a la voluntad de Dios y queremos que todas las cosas no vayan bien, simplemente regresamos aquí y ya está. Entonces, y pasando esto, viendo que no se le puede, los judíos no podían ejecutarlo, mejor deciden hacer un voto de dejar de comer, por así decirlo, una dieta estricta, dejar de comer, beber, hasta que encontrar a Pablo muerto. Y no eran pocos los que decidieron contribuir a esto, sino eran más de 40 judíos. Si lo vemos en el versículo 15, bueno, en el versículo 15 ya planean la muerte. En el 12, que dice: viniendo el día, del mismo capítulo, viniendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerán ni beberán hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Después de hacer esto, ellos planean la muerte de Pablo y dicen en el versículo 15, ahorita sí vayamos al versículo 15: ahora pues, está hablando con el concilio, ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Entonces nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Básicamente, los judíos aquí estaban tan airados con Pablo, tan enojados con él, que planearon incluso su muerte cuando ni la ley mismo lo acusaba de tal cosa. Entonces Pablo, al enterarse de esto, o por medio de un sobrino que vemos aquí en el versículo 16 se nos menciona: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y es muy curioso cómo se nos menciona hasta recién que Pablo tenía una hermana o incluso un sobrino. Las únicas menciones directas donde Pablo mismo dice que tiene parientes es en Romanos 16, en los últimos versículos. Se nos menciona que tiene a Andrónico, a Junías, Herodio, Lucio, Jasón y Sosipater. Si lo quieren buscar, está en Romanos 16, versículos 7, 11 y 21. Esos son los únicos que se nos mencionan. Y los sobrinos están, su hermana y el sobrino aparecen aquí y se quedaron aquí y ya no se vuelve a mencionar. Bastante curioso cómo nos dejan con la duda. Tenía más familiares, sus padres,
hermanos, más, hermanas, más, cosas así. Solo un Dios nos dice esto y se acabó. Entonces, comenzando, el tribuno escuchando esto decide mandarlo a Félix. Y entonces comienza a llamar a 460 caballeros, por así decirlo, guerreros, por así decirlo, en el versículo 23. Pasémonos ahí, dice: y llamando a los 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, que son como las 3 de la mañana, 200 lanceros, 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Tengo unas imágenes ahí sobre los lanceros y todo eso. Y básicamente Pablo estaba yendo a Cesarea con 460 escuderos o refuerzos. Y imagínense usted con 460, ni el presidente, creo yo, no sé, cuando Margaret, no me acuerdo, Lincoln, algo así, el fue asesinado, ¿cuántos guardias tenía? Tenía una fila, pero no creo que sean 460, y era para una carretera que tenía que cubrirla. Ahora imagínense a Pablo con 460, no sé. A mí es mucho, yo con 4 ya me siento lleno, imagínense con 260. Entonces, y no solo decide mandarle con este ejército, por así decirlo, sino también con una carta presentando pues el problema a Félix. Y es bastante curioso, me gustaría también resaltar cómo es que Claudio escribe esta carta en el versículo 25-26 del mismo capítulo. Dice algo parecido, dice: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Ahora, hagamos esto una comparación como Pablo escribió sus cartas. Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corintios. ¿No sé qué hace algo similar ahí? Es bastante curioso como Pablo, ya sabemos que Pablo obviamente tenía educación y todo esto, pero Pablo nunca dejó de ser educado, incluso con las personas que eran igual a las de él. Porque la iglesia de Corinto no estaba ni por encima ni por debajo de él, sino era compatriotas, pasaba, era del mismo nivel. Y Pablo aún así hablaba con respeto, como si estuviera hablando con un gobernador que para el tribuno sí era algo por encima de él. Hay que aplicar lo que Pablo hizo, ¿no? Cuando manda un mensaje diga: hermano tal, al excelentísimo Brian. Imagínate. Ahí sí le acepto los anuncios retazados. No, sería bueno. En el versículo 23 ya vimos que Pablo va reforzado con 460. Y pues, para no leer la carta porque es un poco larga, solo leamos el 27, 29 y 30 para entender las partes importantes de la carta. Y entonces comenzamos en el versículo 27. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo liberé yo acudiendo con la topa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Y me agrada cómo Claudio termina su carta, que básicamente le dice, en el versículo 30, pásalo bien. Le dice: aquí está el problema que ya se volvió muy grande, te lo encargo a ti y los disfrutes, básicamente. Me da risa, o a mí me da risa como simplemente le presenta este problema grande y le dice: pásalo bien. Antes de movernos en el mapa, tengo unos mapas ahí, me gustaría hablar sobre Félix, una parte básica para entender sobre Félix. Félix era un hombre griego, el cual, las características de él, era cruel, tenía un sentido de libertinaje junto a una accesibilidad al soborno, y también, reinaba en la provincia de Judea, y antes él fue esclavo. Básicamente eso. No son buenas características, tampoco hay buenas características, pero bueno, pues antes de, cuando ellos salieron
de Jerusalén, cuando se dirigían a Cesarea, pasaron primero en el versículo 31. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. ¿Puedes poner el mapa, por favor? De Jerusalén a Antipatris había un total de 30 millas de distancia. Ahí está Antipatris. ¿Pueden poner Jerusalén? ¿Sí pueden ver Jerusalén? En la imagen anterior. Esa imagen ahí, ahí está. De Jerusalén a Antipatris, que está ahí, hay 30 millas. Y ellos, cuando llegaron a Antipatris, el convoy, por así decirlo, el escuadro, por así decirlo, de los 460, se redujeron solo hasta 60, ya que los jinetes dijeron, o los caballeros dijeron, hasta aquí llegamos nosotros, ustedes con Pablo y los jinetes vayan hasta Cesarea. Y de Antipatris, a Cesarea hay un total de 28 millas. En total, Pablo recorrió 58 millas para llegar a Cesarea. Y yo ni una milla corro, pero bueno. Pero está bien pesado. Y entonces, vienen los jinetes y lo presentan ante ellos. Leamos el versículo 22. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza, hablando de los soldados, de los lanceros y pues, los soldados regulares. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. Pablo llega aquí con sus 60 guardias y va a pretorio de Herodes. Algo simple de ellos, tengo unos mapas también de imágenes. No encontré muchos porque ya está destruido y solo hay columnas y no se va a ver la escritura. Así que encontré uno de alguien que lo logró dibujar según algunos relatos de historiadores y pues creó algo similar. Bueno, ese es uno y hay otros también. Y lo curioso de aquí, o lo que a mí me llamó la atención, es de que si ven el mapa, hay un mapa donde aquí están los tres: Samaria, Judea, y eso, puedes ponerlo por favor. Que el príncipe de Judea, que es en este caso era Félix, era gobernador no solo de Judea, sino de Samaria y de debajo de Samaria. No sé si ven. De hecho, este mapa es de su reinado, y no sé si ven o si se enfoca, no puedo resaltar las líneas, pero Idumea, Judea y Samaria están en la misma territorio, por así decirlo. No tiene frontera entre las mismas ciudades, porque no son ciudades diferentes, son la misma ciudad, solo que con un mismo gobernador. No sé si se fijaron en eso, y eso es algo curioso que yo entendí, que pensé que me preguntaba por qué Félix estaba en Samaria si era príncipe de Judea. No tenía sentido, pero encontré de que Félix de hecho era príncipe de esas tres ciudades, y esas tres eran lo mismo. Y la razón por qué se controlaba esas tres al mismo tiempo, porque esa ciudad de Judea controlaba el tráfico tanto marino como terrestre de las semillas, por así decirlo, de Egipto. Controlaba el comercio entre Roma y Egipto sobre el grano. Y esa era una buena, y Judea era una buena partida de comienzo y de salida. Porque Judea no le daba nada de dinero a Roma, no le producía nada. Lo único que era carreteras. Eso era lo que era Judea. Entonces era bien, por eso se controlaba esas tres áreas. Y por eso Félix estaba en Cesarea, que era en Samaria. Y cuando se les presenta, pues Félix decide mandar a Pablo a Pretorio, el cual está en Cesarea, y pues Pretorio era el lugar donde se utilizaban mucho los emperadores para
cuando iban de visita se quedaban ahí, o cuando traía a personas presas los custodiaban ahí, cosas así, pasaban sus ejércitos ahí, es bastante grande la verdad. Y pues, y eso básicamente fue creado por Herodes, obviamente, y eso, ahí descansaban, pues, o convivían más bien todos los gobernadores de Judea. O sea que Pilato también estuvo ahí, donde juzgaron a Jesús también fue ahí. El sucesor de Félix también se quedó ahí, porque ahí es donde que ellos habitaban como gobernadores. Y bueno, entonces comenzamos con el 24. Estos muchachos, leamos el versículo 1 para que entiendan. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Básicamente, el sumo sacerdote y algunos ancianos recorrieron 58 millas para seguir acusando a alguien que básicamente era inocente. Y qué odio, ¿no? Yo máximo digo, ya dejo de hablar y ya está, la ley del hielo, pues me enojo. Imagínense recorrer 58 millas solo para acusar a alguien que es inocente. No, bueno, para mí es mucho, pero bueno. Y se tomaron 5 días, tal vez 5 días recorriendo, no sé, o tal vez simplemente para conseguir el personal y cosas así. Porque el orador es básicamente una persona que está preparada, con habilidades para poder presentarse y hablar, dar un discurso o una conferencia sobre un tema y eso. Este es un orador, y ellos trajeron a y pues orador comienza acusando a Pablo en el versículo 5. Leamos. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de disensiones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero intervino el tribuno Lisías, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Básicamente le están acusando 3 cosas en este versículo. Le dicen que él es sediciones. Una sedición es básicamente un grupo de personas que se levanta contra el gobierno. Básicamente lo que le estaban diciendo aquí es de que Pablo estaba atentando contra el gobierno de Roma. Esa es la primera acusación. La segunda es de pertenecer a la secta de los nazarenos. La secta nazarena básicamente se utiliza ese término para referirse a los cristianos judíos. Y lo cual Pablo dice que de eso era así la parte, pero también era inocente, no era un delito ser nazareno. Y luego la tercera le dice profanar el templo. Básicamente le acusa de 3 cosas: de ir contra el gobierno, de ser de parte de una secta que ellos dicen que va en contra de sus leyes, y la tercera que es ir en contra de su templo. Son 3 cosas. Y Pablo dice, básicamente le dice, ninguna de estas cosas yo soy culpable. No tengo pruebas ni nada. En el versículo 12 y 13 él se defiende. Él dice, como tú puedes crecionarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ningún ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Básicamente lo que le está diciendo es de que ellos no pueden probar ni acusarlo de ir en contra de ellos, ni del templo, ni de la ciudad, porque no hay evidencia de eso que le acusa. Y de lo único que él sí acepta es que sí es nazareno, y él dice, yo solo así sirvo a mi Dios. Eso es la manera que en la ley y en los profetas está escrito de cómo yo soy, quién yo soy, hijo del Altísimo. Esa es la manera en la cual yo fui educado y yo fui instruido. Solo sigo la ley, sigo lo que ellos tienen, sigo lo que ellos son, y de eso, de lo que ellos son, me juzgan a mí.
So, básicamente, nosotros en nuestra vida, cuando tengamos problemas, no sé si se fijan, pero todos los problemas que nosotros tuvimos o podamos tener, es básicamente por quién realmente nosotros somos. Cómo nosotros actuamos, no nos traen problemas y todas esas cosas de cómo nosotros pensamos o incluso cómo nosotros aconsejamos. Nuestros consejos para las demás personas pueden ser contradictorios y pueden ser incluso sin sentido, pero eso es lo que nosotros somos y la gente a veces no lo entiende y estas personas que los sumos sacerdotes y los ancianos que los juzgaban no entendían eso y básicamente era simplemente cómo servir a Dios y a veces la gente no entiende cómo nosotros actuamos cuando simplemente somos cristianos. Eso es lo que somos, no somos nada más, no somos como el mundo. No dice pues la Biblia que nosotros somos la sal de este mundo, en Mateo 5:23. Nuestras acciones para las demás personas pueden interpretarse como ilógicas, locas o sin sentido, pero todo lo que nosotros hacemos delante del Señor es básicamente la voluntad de Dios, porque somos la sal de este mundo, por eso somos de esta manera. Bueno, y Félix, escuchando esto, le dijo al tribuno que le dijo que él iba a bajar a Lisias, a Claudio, iba a bajar a Jerusalén para conocer más de este asunto y ver qué se puede hacer, supuestamente, ver qué se puede hacer. Y entonces, pero lo curioso aquí es de que Pablo, Félix, después de decir esto, que va a encontrar una solución para el baje a Claudio, manda presionar a Pablo, pero con cierta libertad. Y no sé si se fijan, pero Pablo, aunque sigue siendo presionado, tiene la misma libertad que tenía cuando era liberado en cuestión de predicar y en cuestión de enseñar de quién es él o de quién representaba él, los caminos del Señor, los fundamentos de la iglesia y todas estas cosas. Incluso Félix lo mandaba para que le predicara a él y Félix le tuvo miedo, se asustó de lo que le predicaban. En el versículo 25 del 24, si vemos, ahí mismo lo dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. So, básicamente, escuchando la prédica de Pablo, simplemente Félix se asustó. Y luego lo comenzó a seguir llamando y lo regresaba, básicamente para adquirir algún tipo de soborno, básicamente para liberarlo. Pero bueno, Pablo nunca efectuó esto. Y bueno, Félix se comprometió a tratar de hacer algo con respecto a este problema. Pasaron 2 años, se jubiló, llegó otro sucesor, un llamado Porcio Festo, y Félix no hizo nada, simplemente lo dejó en cárcel para quedar bien con los judíos. Y ya está. Y eso es todo. Y ahí acabó toda la historia. Pero cuando nosotros vemos esta parte de estos 2 versículos, nos damos de cuenta que aquí es el comienzo de todas las cosas que a Pablo se le había dicho, de que iba a pasar tribulaciones, de que iba a pasar cárceles, de que iba a pasar prisiones. Incluso un profeta lo había amarrado a simbolizarle de que él así iba a estar. Y todas estas cosas. Y muchas de las personas dirán: no, qué desafortunado para Pablo que sufrió esto, qué mala suerte, qué cosas tan tristes que le pasaba, se quedaba solo, lo torturaban, estaba encerrado y todo por el estilo. Pero básicamente esto era la voluntad de Dios. No tan solo para que Pablo escribiese las cartas para las iglesias conforme a la necesidad de las iglesias, sino también para que Pablo le escribiera a las iglesias de que esto es el camino del Señor. Esto es las tribulaciones que uno tenía que pasar. Esto es la batalla que uno tenía que sufrir. No le decía pues a Timoteo: sufre como buen soldado de Cristo. Entonces, bueno, ahí les dejo. 2 Timoteo 2:23, si lo quieren buscar. Esto solo es el comienzo de todo lo que se le había dicho a Pablo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. El problema, igualmente tengo media hora extra. Está bien, la que recoger. Media hora extra. Okay, yo le ayudo para las preguntas. Sí, bueno, ya tenemos micrófonos nuevos. High quality, le dicen. Ya pues, si se puede escuchar. Amén. Preguntas.
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna corrección? Me imagino que usted estaba... Yo tengo una. Hermano Luis. Sí, en el Hechos 23:11 te lo exaltaste y no me explicaste donde habla a Pablo, el Señor le dice, ten ánimo. Sí, básicamente simplemente es que el Señor tratando de animar. Es básicamente lo que Pablo siempre decía, o lo que Jesús siempre decía. Cualquiera que esté cansado, venga a mí y yo lo haré descansar. Básicamente esto simplemente prueba de que Pablo encontraba su refugio en el Señor, encontraba su renovación en Dios, no decía pues él mismo. Yo me voy renovando en el Espíritu constantemente. Básicamente es eso. Obviamente no lo resalté simplemente porque se me pasó de alto, pero básicamente lo que Pablo ha vivido, que en circunstancias como estas, el único refugio o fortaleza o renovación es el Señor mismo. Y en Mateo no dice el mundo, dice la tierra. La sal del mundo, ¿no dice? Mateo... Sal de la tierra. ¿No? Sí, por eso, la sal de la tierra, sí. No, es lo mismo. Bueno, yo dije la luz del mundo, bueno, se me fue. Luz, sal, es que el mismo capítulo, el mismo versículo. Sí, pero se refiere a la tierra, A al la mundo. tierra. Sí. Porque somos la sal de la tierra, Pero aquí refiriéndose. dice la tierra. Somos la sal del mundo. Sí, Sí. Pero el texto está aquí. es una forma... Sí, Sí, La tiene palabra razón. siempre está diciendo de corrección también, ¿no? Exacto. sí, A ver. Mateo, también Vale. me equivoqué en el versículo, pero bueno. Ok, yo tengo una pregunta, Ryan. ¿Por qué Pablo, siendo tan conocedor de la religión que ellos profesaban y todo, no reconoció al sumo sacerdote? Pensemos un poquito por qué, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo reconoció? Tenía que haber algo que lo distinguiera, ¿no? Sí, porque tengo una imagen del sumo sacerdote también, porque ya vimos cómo se vestían los saduceos, fariseos, y vamos a ver cómo se vestía el sumo sacerdote, y es completamente diferente. Pero la respuesta, que se puede decir más lógica, es básicamente porque no estaban en el Sanedrín. Ellos fueron llamados para la torre de Antioquía, así que tal vez no se dieron el tiempo de ponerse pues la vestimenta, fueron llamados directamente para allá. Ellos no se prepararon para el juicio vino hacia ellos, o de ellos para acá. Posiblemente eso, porque además la torre de Antioquía se guardaba todas las vestimentas del sumo sacerdote para poder mantener al sumo sacerdote bajo vigilancia por los romanos. Básicamente puede ser esa es la respuesta más simple, de que ellos tuvieron que venir y no tuvieron tiempo para prepararse en el concilio, o para el concilio. Hay alguna también que dicen que porque Pablo hacía ya más de 3 años que no estaba ahí en esos medios y tal vez no lo reconoció. Y otros también dicen que tal vez era el problema de la visión de Pablo, que no pudo reconocer también al sumo sacerdote. Sí, pero recordemos también cómo se vestía. Pero no era Yo no sé si recuerdas Sí, que ok, estamos viendo la posibilidad, Pero porque era- no hay luz de eso, ¿no? Pero una buena pregunta, ¿por qué el conocedor de tanto no lo conoció? Primero, que estuvo un tiempo afuera. Segundo, tenía un problema en la vista, lo sabemos. Tercero, que posiblemente no estaba vestido. Lo otro, que también el Imperio Romano ponía que querían. Ya no eran elegidos, ¿verdad? Y vemos varios casos. Y El en la Imperio forma Romano como se elegía expresó, quién iba a estar al frente. Entonces hay varias hipótesis, ¿verdad?, que podemos ponerla y posiblemente esas fueron las causas por qué Pablo no lo reconoció. ¿Okay? Hay una pregunta para ella, espérate. Más que todo es seguir con que porque Pablo no lo reconoció, también probablemente sea, dice la palabra, que estaba enojado o viendo la misma actitud del sumo sacerdote que no obedecía la ley. Probablemente por eso. Todas estas son posibilidades, sí, pero no tenemos una respuesta concreta, al menos que la Biblia se nos dice, lo podemos suponer también. Ok, perfecto. Quedamos con ese. Tengo otra inquietud. Que yo voy anotando, me voy escuchando y anotando. Una corrección más que nada. La hora tercera es las 9 de la mañana. Los judíos dividen las horas Pero de la madrugada de la mañana. y cogieron un sistema romano también por el imperio.
Entonces dividían sus horas por 3, 4 horas, ellos dependen. De las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Ok? La dividían en horas. La hora tercera que se habla ahí corresponde a las 9 de la mañana. Y luego comienzan de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana las vigilias, ¿verdad? Primera vigilia, tercera, segunda vigilia, tercera, cuarta vigilia. ¿Okay? En la noche las vigilias, en el día eran horas y se dividía cada 3, 4 horas dependiendo el tiempo que lo iban cambiando. ¿Ok? Eso es una corrección para hacer. Sí. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, Cuestión. creo que era la torre de Antonia, no de Antioquía. Antonio, exacto. Dije, Torre de Antonia. Antioquía eran 2 ciudades Bueno, más arriba. El que Brian habla tan rápido que no se escucha. cuando estaba practicando también decía la torre de Antonio, me autocorregía, pero bueno. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguna duda? Eso en cuanto a Tertulio, al orador que ellos llevaron, fue un hombre preparado. Dice que Era un abogado. era un abogado, o sea que ellos consiguieron a ese personaje especialmente para poder hacer, ¿verdad?, una acusación y que pudieran, por eso él le da a tanta énfasis a Félix y lo hace como elevarlo cuando exacto, para poder, ¿verdad?, conseguir que Félix fuera el que condenara de una vez a Pablo en ese momento. Esa era la intención de ellos. Exacto. El orador era una profesión antiguamente. Cuando habían peleas, cuando habían cualquier cosa, había un orador al frente y era el que hacía las presentaciones y lo usaban para eso, ¿verdad? Tipo un abogado, ¿verdad? Pero con mucha laya, con mucha, ¿verdad? Mucha palabrería, con muchas cosas así. Pero era muy común que lo usaban, ¿ok? Eran contratados, como dice ella. Amén. Muy buena anotación también. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿Questions? ¿Concerns? ¿Nada más? Ok. Lo dejamos ahí. Le damos un aplauso a Brian entonces. Bien, Brian, gracias. Harta información. ¿Sabes lo que pasa? Que son libros históricos, es un libro histórico, entonces hay mucha información. Y honestamente, para darlo en un rato que nosotros estamos aquí, el tiempo es como bien corto, muy breve. Entonces, es necesario que usted lo lea, que usted lo relea, ¿verdad? Y usted mismo vaya buscando un poquito de información. Si esto se va aprendiendo, esto hay que tenerla, nosotros ya tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Tenemos una mente diferente. Así que esto, cuando nosotros leemos y estudiamos, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va a ayudar. ¿Ok? Así como dijo el hermano en el versículo 11 que se trató de tranquilo porque yo estoy contigo, ¿verdad? Le dice, yo te voy a ayudar, quédate tranquilo, no te preocupes, ¿verdad? A mí me llamó la atención ese texto porque es bonito, ¿verdad? El 24:11 era, ¿verdad? El 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor, mire, se le presentó el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Le está diciendo, ten ánimo porque la carrera recién está empezando, ¿verdad? Así como testificaste aquí, ahora empieza y va a llegar hasta Roma. El Señor lo está poniendo en aviso, ¿no? Está pensando que no estaba corta la cosa. Por eso él fue elegido para los gentiles. Y cuando el Señor lo tomó, ¿verdad?, le dijo que él le iba a hablar a reyes, a sacerdotes, ¿verdad? Y que lo iba a usar de esa forma. Y mira hasta dónde llegó. Ahí ya estaba llegando ya la gente, ¿verdad? Autoridades de gobierno y cosas así. Y después, ¿a quién apeló? A César. César. Nadie se había atrevido a hacer eso, pero Pablo tenía la ayuda del Señor. Amén. Así que si usted está peleando una causa, no desmaye. Amén. Que Dios está con nosotros. Amén. Démosle un aplauso a Brian y démosle la palabra de Dios. Amén. Brian, tenemos anuncios. Despídete de
Está bien, pasó. Despacito, despacito. Despídete. Nos despedimos de los hermanos que están en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Nos esperamos el domingo y el lunes vamos a estar transmitiendo posiblemente nuestros bautismos. Tenemos 9, 10 personas que se bautizan el domingo. El lunes es holiday para nosotros. Así que vamos a estar transmitiendo también los bautismos el lunes.